Hay preguntas que nos han acompañado desde siempre, preguntas sobre quiénes somos, de dónde venimos, y entre todas ellas hay una que sigue resonando con una fuerza increíble, y es la que vamos a intentar desgranar hoy. Es que es una pregunta que va más allá de la religión o la historia, ¿verdad? Intenta llegar al corazón de una de las figuras que más ha marcado a la humanidad. Pero para buscar una respuesta no vamos a ir a un relato biográfico normal. Vamos a adoptar una perspectiva, digamos que mucho más cósmica. A ver, entremos en materia. Tenemos los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas, que nos dan, por así decirlo, la crónica de la vida de Jesús en la tierra. Pero luego llega el evangelio de Juan y hace algo completamente distinto. Nos ofrece lo que las fuentes llaman la historia celestial, una mirada a la identidad, a la naturaleza divina de Cristo. Y este, precisamente, es nuestro punto de partida. Vamos a aparcar por un momento la cronología para sumergirnos en una de las declaraciones teológicas más potentes que se han escrito jamás. Juan nos lanza de cabeza a un momento anterior a todo, antes incluso de la creación. No empieza con un nacimiento, sino con una existencia que siempre ha sido. Y le da a Jesús un título que, para la gente de su tiempo, estaba cargadísimo de significado: el Verbo, o como se decía en griego, el Logos. Y aquí nos tenemos que detener, porque entender qué significaba el Logos en aquella época es fundamental para captar la enormidad de lo que Juan estaba afirmando. Mirad, para los filósofos griegos, el logos era como una especie de principio universal, una fuerza impersonal de razón que ponía orden en el cosmos. Pensaban que detrás de todo lo creado había una inteligencia, sí, pero la veían como algo abstracto, una energía cósmica, no una persona. Y aquí es donde Juan rompe todos los esquemas. Coge ese término filosófico tan conocido y le da la vuelta por completo. El logos, según Juan, no es una fuerza, es una persona. No es un concepto abstracto, es el Dios vivo y personal, que se hizo hombre en Jesús. Es una jugada maestra. La analogía es brillante. Pensadlo un momento. Yo tengo un pensamiento en mi cabeza, que es invisible, nadie sabe lo que es, hasta que uso palabras para expresarlo. Mis palabras hacen visible, hacen tangible mi pensamiento. Pues de la misma forma Jesús, como el Verbo, es la revelación perfecta y visible del Dios a quien nadie ha visto. Es, por así decirlo, Dios comunicándose a sí mismo de la manera más clara y completa posible. Bueno, y ahora llegamos al corazón de todo este asunto, porque el primer versículo del Evangelio de Juan, uno solo, contiene 3 afirmaciones monumentales sobre quién es este Verbo. Las fuentes las identifican como su preexistencia, su coexistencia y su autoexistencia. La clave aquí, pero la clave de verdad, está en el tiempo verbal. No dice en el principio se hizo el verbo o llegó a ser, dice en el principio era el verbo. El verbo en griego implica una existencia continua, o sea, que cuando el tiempo y la creación empezaran, él ya era. No es un ser creado, es eterno. Esta segunda parte es fundamental. Establece 2 cosas a la vez, que son iguales y que son distintos. Estar con Dios sugiere una relación cara a cara, una comunión íntima entre 2 personas diferentes. Aquí ya nos está introduciendo la idea de que dentro del único Dios existe una pluralidad de personas. Y aquí, ¡boom!, llega la declaración final, la más directa y rotunda. Después de decir que estaba con Dios, Juan afirma que era Dios. No un Dios de segunda, ni un ser divino más, no. Era Dios en su misma esencia, en su naturaleza. Las fuentes lo describen como la afirmación más clara de la divinidad de Cristo en todos los evangelios. Así que, si juntamos las piezas, ¿qué tenemos? Un ser eterno, que existe antes del tiempo, que es una persona distinta dentro de la deidad, en relación con el Padre, y que comparte la misma y plena naturaleza divina. Estos 3 pilares son, según Juan, la base de la identidad de Jesús. Y por si quedaba alguna duda, Juan remata la idea con este argumento que es pura lógica. Si Él es el agente a través del cual se creó absolutamente todo lo que existe, entonces Él no puede ser parte de esa creación. Es el creador que no fue creado, y esa es una cualidad que solo pertenece a Dios. Pero claro, toda esta presentación de quién es Jesús no es una simple lección de teología. Tiene un propósito, una misión, que se enmarca en un conflicto a escala cósmica. Juan nos presenta ahora 2 metáforas clave, vida y luz. El Verbo no solo da la vida biológica, es la fuente de la vida espiritual, lo que en griego se llama zoe, y esa vida se manifiesta como luz, es decir, como verdad, como revelación, en un mundo que él describe como tinieblas, un mundo en un estado de oscuridad moral y espiritual. Y que nadie piense que esta lucha entre luz y tinieblas es solo una idea poética. No. Se hace real, se materializa en la vida de Jesús y alcanza su punto más álgido en la cruz.
Ese es el momento en que, según las fuentes, el poder de las tinieblas intenta, con todas sus fuerzas, apagar esa luz para siempre. Y aquí hay un detalle fascinante del idioma original. Cuando leemos «las tinieblas no prevalecieron», la palabra griega es katalambano. Y no significa solo que la oscuridad no entendiera la luz. Significa que no pudo vencerla, no pudo dominarla, no pudo extinguirla. A pesar de que en la cruz parecía que la oscuridad ganaba, al final, la luz fue la que venció. Entonces, llegados a este punto, la pregunta es, ¿por qué todo este esfuerzo? ¿Por qué Juan se molesta en establecer una identidad tan elevada y compleja para Jesús? ¿Qué importancia tiene todo esto en la práctica? Pues aquí está la clave de todo. Para Juan, la fe que salva no es una fe en cualquier versión de Jesús. Creer en el verdadero Cristo, el que es eterno, divino y creador, se nos presenta como algo absolutamente esencial para recibir esa vida eterna de la que habla. De hecho, es que el propio Juan nos lo dice con todas las letras casi al final de su escrito. Nos da su declaración de intenciones, el porqué de todo el libro. Lo escribió con un propósito muy claro, para que el lector crea quién es Jesús y, a través de esa fe, encuentre la vida. Y así cerramos el círculo, volviendo a la pregunta del principio, pero ahora con una profundidad completamente nueva. Si lo que afirma Juan es cierto, si Jesús es de verdad el Verbo eterno hecho carne, la luz que vence a las tinieblas, entonces la pregunta ya no es solo quién era Él, sino qué implicaciones tiene eso para todo lo demás.